Bienvenidos a Salud y Vida, el programa en el que todos los días les traemos a ustedes, nuestros televidentes, y por supuesto a nuestra familia de Emcali, información que les aporte a su salud y a su bienestar. Hoy precisamente en este programa hablaremos de qué sucede y qué pasa con la pérdida auditiva, se puede curar, se puede prevenir. No se despeguen porque ya iniciamos en esto que se llama Salud y Vida. Damos inicio en este programa Salud y Vida hablando de la pérdida auditiva, todo lo que tenemos que saber y lo que hay detrás de ella. Y para eso estoy en compañía de Diana Patricia Jaramillo, audióloga del Otológico de la Clínica Imbanaco. Diana Patricia, bienvenida al Canal 102 y gracias sobre todo por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación al Canal 102 y al programa Salud y Vida. Acá estoy para comentarles y poderles explicar todo lo concerniente a la pérdida auditiva. Así es, Diana. Bueno, doctora, hay que empezar de lo más grande hasta lo más pequeño. Y queremos entender qué es hablar de la pérdida auditiva y que usted nos explique desde lo que usted conoce. Bueno, la pérdida auditiva es una disminución en la capacidad de captar los sonidos, de procesarlos y llevarlos a la corteza auditiva y por ende de interpretar dicha información. Esta pérdida auditiva hay muchos factores que pueden influir en que aparezca. Uno de ellos es nacer con una pérdida auditiva, que puede tener factores hereditarios, algunas enfermedades durante el primer trimestre de embarazo, o también algunos otros factores como congénitos. También en el transcurso de la vida se puede perder la audición por exposición a impactos fuertes de audición, decibeles altos, a partir de 85 decibeles SPL, podemos presentar una pérdida auditiva o el deterioro paulatino del envejecimiento de las células ciliadas del oído interno, por ende una pérdida auditiva o en el adulto o con el correr del tiempo. Doctora, usted menciona que se pueden hacer con la pérdida auditiva, pero ¿qué pasa físicamente en el oído? ¿Cómo podría usted explicarnos cómo es ese desgaste que puede haber o lo que se quite que haga que uno nazca con una pérdida auditiva? Bueno, hay algunas ocasiones en que en el primer trimestre de embarazo puede sufrir las madres algunas enfermedades como las eruptivas, y justo en ese periodo está en formación el oído interno. El oído interno funciona como un piano, entonces transmite todas las células y los sonidos de acuerdo a la frecuencia que cada una se va exponiendo. Entonces, a partir de allí, a la malformación del sistema auditivo, pues generamos una pérdida auditiva por falta de esa formación correcta. También puede ser que el oído interno nace sin esa posibilidad de procesamiento de la información, y hay algunos otros casos como enfermedades en la infancia o generalmente en la etapa escolar, que puede ser infecciones en los oídos. Esas pérdidas auditivas sí son tratables, manejables, con especialistas, con medicamentos y con seguimiento. Cuando una persona nace con pérdida auditiva, es importante primero detectarla lo más pronto que sea posible. Para eso se hacen exámenes desde recién nacidos, desde los neonatos. Se hacen exámenes para poder mirar cómo está toda esa vía auditiva hasta corteza auditiva. Entonces ahí se puede detectar si hay una pérdida auditiva. En el momento de encontrarla es importante el tratamiento. Entonces el tratamiento sería adaptación de audífonos, poner un dispositivo adicional para que ese dispositivo recoja la señal acústica, la transmita, sea llevada y ya la corteza auditiva la pueda procesar e interpretar. Doctora, hablando de las personas en este caso que adquieren esa pérdida auditiva con el tiempo, pues no nacen con ella, ¿qué es lo que puede afectar a una persona que la pueda llevar hasta ese punto, además de los altos volúmenes, o cómo una persona puede identificar que está alrededor de algo que puede afectar sus oídos? Pues una de ellas es la exposición a ruidos de alta intensidad. La otra puede ser impactos fuertes, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, un accidente en una motocicleta, impactar esta región que es la parte temporal donde está el oído, y puede quedar sordo profundo de un momento a otro. Lo otro es también tener en cuenta los antecedentes familiares. Si de pronto en nuestra familia tenemos personas que tengan pérdida auditiva, que hayan sufrido de los oídos, ¿sí? O que tengan ya audífonos, pues es importante hacer un control y seguimiento audiológico periódico para poder evaluar, ¿sí?
Hoy en día los jóvenes, muchos jóvenes, y bueno, también de pronto de nuestra edad, estamos en mucho riesgo por los altos niveles de ruido y en algunas circunstancias, además de eso, el uso continuo de audífonos de inserción, ¿sí? Entonces eso amplifica mucho más ese volumen y puede generar de manera constante, periódica, pequeñas pérdidas auditivas que luego las vamos a ir encontrando cuando la persona le cuesta trabajo entender en el ruido, que es la característica más evidente de que algo está pasando como audición. Cuando está en silencio oigo, pero cuando hay más personas hablando no estoy entendiendo. Entonces allí hay que hacer exámenes. Doctora, ¿cómo podríamos entender el tema de que la pérdida de audición puede afectar la calidad de vida de una persona y que también puede estar relacionado además con esa audición que puede afectar nuestro organismo? En diferentes etapas del ciclo vital se ven cosas similares y a veces unas cosas muy particulares de cada ciclo vital. En los pequeñitos, en los niños, pues las dificultades de aprendizaje, escolares, la atención, un niño que no oye no tiene cómo atender, ¿sí? Porque está distraído, no tiene ese input auditivo. En los jóvenes universitarios, pues el desarrollo académico, la socialización que también cuesta trabajo. Y en los adultos mayores, el aislamiento, la depresión, ¿sí? la falta de comprensión también de los familiares que a veces no quieren repetir o no les gusta, ay, pero ya oíste, pero es que estás sordo. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan la calidad de vida en unas personas mucho más y en otras pues menos, dependiendo como uno del ciclo vital y qué tan afectada esté su parte social, académica, emocional. Doctora, además también le quiero preguntar por estas personas que tienen trabajos donde todos los días tienen que estar en constantes ruidos, trabajan con máquinas que son pues muy fuertes para escuchar, para taladrar, cosas así que son de impactos fuertes. ¿Cómo es el proceso con estas personas y qué deberían entender ellos también? Afortunadamente, nuestro sistema de salud, pues hay un gran gigante que es la parte de salud ocupacional. Se ha encargado muchísimo como de manejar este tema a nivel de los trabajadores expuestos a ruido. Entonces, se hace una vigilancia epidemiológica con ellos. Se hace evaluaciones al inicio de ingreso, seguimiento para ver cómo sigue su audición y posterior de egreso. Es importante la utilización de protectores auditivos. Dependiendo como de la exposición, la constancia que tenga el trabajador a ese ruido de alto impacto, deben utilizarse los protectores auditivos. Hay unos que son de silicona, que son hechos de acuerdo a la formita del oído, y esos atenúan más o menos unos 35-40 decibeles. Pero si el impacto que tiene ese trabajador es mucho y muy frecuente, debe utilizar los de silicona y los de copa, ¿sí? Son dos tipos es doble protección, sí. Son dos tipos, unos son de silicona, que son hechos a la medida, y los de copa, cuando la exposición es mayor, se exige por ley que sean las dos protecciones. Doctora, con el tiempo, digamos, una persona dice, no, pero yo apenas estoy empezando a trabajar en este ambiente, yo no tengo necesidad de eso, de pronto con los años yo sí voy a requerir audífonos o cuidarme. ¿Cuál es el llamado a esas personas también? Porque a veces las personas no caemos en cuenta de que es antes de y no durante. Bueno, hay que hacer un trabajo muy, muy grande. Yo creo que estos espacios pues sirven también para eso, de sensibilización, de entender primero que los que de pronto no estamos tan expuestos, el órgano auditivo es el que nos comunica con todo el entorno social interpersonal. Entonces debemos hacernos, así como nos hacemos evaluación de los ojitos, también hacernos evaluación auditiva periódicamente cada año. Y quienes están expuestos a niveles de presión sonora alta, entonces es importante, uno, hacerse exámenes periódicos más frecuentes, de pronto cada 6 meses, y también tener las recomendaciones. En muchas ocasiones, si no se sigue como la normatividad del uso de los protectores, o porque está con el oído tapado, o porque es algo diferente, es algo adicional que uno se tiene que poner, que no es del cuerpo de uno y de pronto no es tan cómodo. Pero hay que tener en cuenta que es algo preventivo y que hay que utilizarlos.
muchos de los trabajadores que no utilizan la protección auditiva, cuando se realizan exámenes posteriores de pronto al egreso, se encuentran pérdidas auditivas y ya sí es mucho más complicado manejarlas. De todas formas, siempre hay que tratar de prevenirlas. Doctora, precisamente con lo que usted está mencionando, yo quiero que usted y los televidentes nos acompañen a ver cómo desde las empresas municipales de Cali se está trabajando para cuidar la salud de sus trabajadores, en especial con la pérdida auditiva. Veamos. La pérdida de audición es la tercera condición física crónica más común en el mundo, incluso más prevalente que la diabetes o el cáncer. Aproximadamente 22 millones de trabajadores están expuestos al ruido ocupacional por encima de los 85 decibeles. Por ello, desde el área de seguridad y salud en el trabajo de EMCALI se viene trabajando en mitigar la incidencia de las enfermedades laborales por exposición al ruido. Inicialmente que hacemos mediciones periódicas en los puestos de trabajo de ruido, donde se evalúan los niveles permitidos de ruido y si se llega a encontrar que estos niveles están por encima de lo permitido, lo que hacemos son actividades que mitigan el ruido. Aunque la hipoacusia ocupacional, causada principalmente por exposición al ruido, es la enfermedad laboral más común, es totalmente prevenible. Se hace intervención directamente en las máquinas, en las herramientas que usan, y si no se puede controlar la fuente del ruido, finalmente lo que hacemos es promover el uso de los elementos de protección personal auditivos en los trabajadores para disminuir la aparición de enfermedades como la hipoacusia. En empresas municipales de Cali es prioridad cuidar las condiciones laborales, el ambiente y la salud en el trabajo, previniendo, protegiendo y acompañando a los funcionarios. Y en los trabajadores que están expuestos a ruido, hacemos pruebas auditivas especiales para evaluar los niveles auditivos y ver cómo está el trabajador en su audición. Adicionalmente, se incluyen en los sistemas de vigilancia epidemiológica que tenemos en la empresa para riesgo auditivo, para hacer seguimientos más estrictos y controles con un periodo de tiempo más corto. El llamado a los trabajadores es a protegerse, a aplicar las recomendaciones de los expertos en salud y a hacer uso de los elementos de seguridad proporcionados por la empresa. Desde el área de salud les hacemos un llamado a que usen los protectores auditivos. Si en el puesto de trabajo hay mucho ruido, deben de usar doble protección auditiva, ponerse el tapoderos de inserción y el de copa, y en general pues tener buenos hábitos auditivos, que es disminuir el uso de dispositivos de audio a altos volúmenes y no escuchar volumen alto en lugares que estén muy cerrados. Continuamos en Salud y Vida hablando de todo lo que hay detrás de la pérdida auditiva y continúo en compañía de Diana Patricia Jaramillo, audióloga del otológico de la clínica Imbanaco. Doctora, quiero preguntarle si hay tipos de pérdidas auditivas, cómo las personas podríamos saber de qué se trata una cosa, de qué se trata la otra, si aplico a un tema de pérdida auditiva. Sí, hay tipos de pérdida auditiva. Dos grandes serían las temporales y las permanentes. Hablemos un poco de las temporales. Las temporales son cuando tenemos infecciones en los oídos. Generalmente los síntomas pueden ser un dolor de oído persistente, puede incluso tener fiebre la persona. Entonces, en ese tipo de pérdidas auditivas que son temporales, necesitamos tratamiento con antibióticos y tratamiento médico. Generalmente es súper importante acudir al otorrinolaringólogo para manejar ese tipo de pérdidas auditivas. El doctor hace el tratamiento y posteriormente a eso se hace un seguimiento para verificar si ese tratamiento fue efectivo, si implica otro tipo de cosas adicionales. Esas serían como las temporales y son muy frecuentes en los niños que van a los jardines, que están en el periodo escolar, en tiempos de lluvia, los moquitos, las gripitas frecuentes son muy Doctora, las personas que no, pues los jóvenes, los adultos pueden desarrollar una temporal, pero digamos, ¿qué estaría haciendo uno mal en su casa o en su día a día que uno pueda desarrollar una infección? O sea, ¿qué no deberíamos hacer, por decirlo así? Bueno, en ese caso hablaríamos como de dos infecciones.
Una sería la que acabo de hablar, que es en el oído medio, que es por gripitas, por moquitos, bueno, por virus, todo ese tipo de cosas. Y la otra es las externas. Dentro de las externas, que son más afuerita del canal auditivo, esas a veces por meterse los deditos a los oídos, de pronto sucios, introducir los copitos también en el oído. Los copitos se hicieron para limpiar esta porción externa del pabellón auricular únicamente. Si introducimos un poquito los oídos, el espacio que hay entre el conducto auditivo y la membrana timpánica es muy pequeño, entonces podemos incluso generar una perforación timpánica. Justo con lo que estás mencionando, porque es que yo no me puedo quedar sin preguntarte eso, porque es que antes de venir, yo le dije a una persona, mira, si vamos a hablar de pérdida auditiva, ¿qué se te pasa por la cabeza? Me dijo, no, yo quiero saber si yo me estoy limpiando bien mis oídos. Y yo le dije, pero ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, yo cojo copito, agua oxigenada y me lo introduzco y me limpio, o sea, adentro. Entonces, vamos a responderle a esa persona lo que me dijo. Pues básicamente no es la idea, no sí, está sería bien. Como lo correcto, sería únicamente que cogieras el copito y limpiaras esta porción externa. No es necesario que lo limpies con agua oxigenada, de pronto en un bebé con aceite Johnson, sí, mucho más delicado. Y para la porción un poco más interna, entonces puedes coger o tu dedito más pequeñito con una toallita, con un Kleenex, solo únicamente. La cerita, la cera que tenemos en el oído es natural, ¿sí? No es una suciedad del oído, es algo que produce nuestro cuerpo, que también permite limpiar el oído, protegerlo, agarrar partículas pequeñas. Y uno normalmente pensaría que es mugre y me lo quiero quitar. Y la cerita sí, sale cuando uno come, cuando duerme, cuando habla, ella va despegándose y va saliendo. Okay. Entonces es normal. Listo. Ahorita ya hablamos de las temporales, vamos con el otro tipo de pérdida auditiva. Bueno, las pérdidas auditivas que ya son más prolongadas, esas generalmente pues pueden ocasionarse también en cualquier momento de la etapa del ciclo vital. Puede ser que nacimos con pérdida auditiva o que la hemos adquirido o que tenemos ese factor hereditario que le contaba ahora. Ese tipo de pérdidas auditivas nos generan o generan las personas pues ansiedad, angustia, depresión, aislamiento, y hay algo muy importante, y es en el momento en el que detectamos una pérdida auditiva, es importante hacer la adaptación de audífonos. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa toda la información, pero el oído simplemente es un transmisor. Entonces el oído transmite la información para que este cerebro la entienda, la procese. Entonces, si el oído no me funciona bien, entonces tengo que colocar un dispositivo auditivo para que la corteza auditiva me funcione y me entienda mucho mejor. Entonces, el no colocarse un dispositivo auditivo genera deterioro cognitivo, genera déficit de atención, de funciones cerebrales superiores, ¿sí? De concentración también, además de toda esa parte emocional que ya hablamos. Entonces es súper importante hacer ese tipo de adaptación de audífonos. A tiempo es lo ideal, ¿sí? Pero si de todas formas encontramos una personita que tenga una pérdida auditiva y que de pronto no se había dado cuenta porque ha sido lento su proceso de evolución de pérdida auditiva, en el momento en que la detectemos es importante colocarla. Ese deterioro cognitivo va a ser mucho más lento también en el momento en el que coloquemos el dispositivo auditivo. Así es, doctora, y justo con lo que usted menciona, hay personas que nacieron con esta pérdida auditiva, ya viven con ella, pues porque es algo que no se pudo remediar en su momento, pero desde las empresas municipales de Cali se está trabajando para ayudar a estas personas en todos los servicios que requieran. Entonces quiero invitarla a usted y por supuesto a nuestros televidentes a que vean cómo en Cali ayuda a los clientes que llegan a preguntar o llegan con dudas de todos los servicios que nosotros les brindamos. Veamos. El aplicativo Servir es una de las herramientas con las que Encali ha buscado mejorar y establecer una comunicación oportuna con personas con discapacidad auditiva. Es la forma en la que a través de diferentes pruebas pilotos se ha trabajado para que el usuario reciba atención inmediata por parte de la empresa sin que su condición interrumpa su atención oportuna. Bueno, es importante
tener en cuenta de que la atención siempre tiene que ser incluyente y no solamente para cualquier tipo de usuario, sin ningún tipo de discriminación, y especialmente para la comunidad sorda, dada lo difícil que es establecer una comunicación con las personas, porque no todos sabemos del lenguaje de señas. Entonces la idea es que estas personas no se sientan excluidos de ninguno de los trámites, de ninguno de los servicios, y que por el contrario, pues siendo incluidos dentro de nuestro programa de atención a través de esta plataforma, pues se van a sentir bien atendidos, van a poder hacer sus trámites de manera personal sin tener que requerir un acudiente, una persona que les acompañe para que se comunique con el servidor y de esta manera ser atendido. Este sistema se mantuvo bajo 2 puntos estratégicos en la ciudad para los periodos de prueba. Uno de ellos es el Centro Administrativo Municipal, el CAM. Bueno, el aplicativo funciona de la siguiente manera. El usuario sordo se acerca a cualquiera de nuestros centros de atención, solicita ser atendido, se atiende de manera preferencial, con turno preferencial, y una vez ya está en ventanilla, el funcionario establece una comunicación en tiempo real a través de un dispositivo móvil, ya sea un portátil o una tablet, con el intérprete del aplicativo Servir. Una vez se establezca esta comunicación, el intérprete establece la comunicación con el usuario sordo y a su vez transmite el mensaje al funcionario que lo está atendiendo sobre el requerimiento o el trámite a realizarse. El impacto ha sido positivo para quienes han solicitado este tipo de servicios. Sin embargo, desde EMCALI se hace un llamado a la participación de este aplicativo que busca eliminar barreras de comunicación. Continuamos en Salud y Vida hablando de la pérdida auditiva y todo lo que hay detrás de este proceso en la salud de los seres humanos. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el rol tan importante que puede cumplir una familia que tiene un integrante con pérdida auditiva? ¿Qué es lo que hay detrás y qué tan valioso es ese proceso también? Bueno, ese es el motor de la persona con pérdida auditiva, ¿sí? La familia cumple un papel súper importante. Primero, desde el acompañamiento a toda la parte diagnóstica, ¿no? Cuando se recibe también el diagnóstico, la parte afectiva, el acompañamiento, el buscar opciones, ¿sí? El buscar todas esas opciones de especialistas, audiólogos, otorrinos, dispositivos, y también la comprensión, porque hay unas situaciones diferentes. De pronto, si es un niño, el aprendizaje va a ser un poco más lento, va a necesitar un acompañamiento escolar, un acompañamiento terapéutico, fonoaudióloga, terapia de lenguaje, evaluaciones audiológicas permanentes, y en la casa también con los dispositivos y con todas las ayudas tecnológicas que se puedan dar. En los adultos mayores, el tener paciencia es algo muy importante para poder repetir la información, volver a encontrar como esas comunicaciones de apoyo que le sirvan a esa persona con pérdida auditiva, encontrar un buen profesional que le haga una asesoría donde le pueda explicar cuáles son las dificultades y cuáles son los requerimientos para que escuche muchísimo mejor. Entonces, entre ellos puede ser hablarle más cerca, no gritarle, que la distancia no sea mucha, que solo hable una persona a la vez, que no haya muchos ruidos de fondo para que pueda entender ese mensaje mucho más claro. Okay. La familia no debe dejarlos solos, ¿sí? En algunos momentos se pueden estar como cansando de repetir, de volver al mismo tema, se vuelve reiterativo. El acompañamiento es fundamental para prevenir el aislamiento, la ansiedad, la depresión, y además que se pierdan de todas las informaciones de la familia, ¿sí? Porque a veces en una reunión familiar se pierden de los comentarios de un familiar, de lo que está pasando, de algún chisme, de algún cuento, y ellos se van quedando solitos. Entonces volverles a contar, mira, está pasando esto, o hazte a mi lado para que puedas escuchar muchísimo mejor. Y si los dispositivos auditivos no están funcionando, que muchas veces pasa, entonces pues llevarlos al centro audiológico donde se los han adaptado, donde le hacen el seguimiento para tener ese control de que todo funciona bien.
y que le brinden pautas para poder hacer ese acompañamiento a ese familiar. Doctora, usted que conoce más a detalle este tema, ¿usted cree que de pronto hay una población que le dé más duro darse cuenta de que se está quedando sin audición? Por decir, a las mujeres les puede dar más duro, a los hombres, o es en general, ¿usted qué piensa de eso? Pues es en general. Hay de pronto unas edades un poco más fuertes, ¿sí? Digamos que las personas adultas lo sienten en algunos momentos un poco más duro porque sienten como si fuera un símil de estoy envejeciendo, lo cual no es verdad, ¿sí? Porque una persona puede tener pérdida auditiva desde el nacimiento, como ya lo dijimos. Entonces el hecho de que tenga una pérdida auditiva a los 60, a los 70, no quiere decir que estoy viejito, ¿no? Simplemente es un proceso de deterioro que me está ocurriendo, como cuando me apareció la diabetes, como cuando tengo el colesterol alto, entonces no. Pero esa connotación que de pronto la tenemos de tiempos antes, pues todavía se conserva, entonces se siente como ese impacto, ¿sí? Doctora, ¿y usted cree que tal vez dentro del proceso de pérdida auditiva, una de las recomendaciones pues o algo que deberían hacer las personas es buscar psicólogos, tal vez? ¿Sería una buena ayuda? Pues en momentos, digamos en que la situación, los familiares, la persona no puede ni aceptarlo y los familiares no tienen esa buena comunicación, esa aceptación para poderlo hacer, pues definitivamente hay casos que requerimos el apoyo de un profesional que nos pueda ayudar con ese tema, ¿sí? Okay. Sin embargo, muchas de nosotras, de las audiólogas, tenemos, en ese sentido no hacemos el papel de las psicólogas, ni mucho menos, pero hacemos el acompañamiento familiar. Entonces, cómo puedes hablarle, cómo puedes decirle, ¿sí? Y también la parte del paciente. Sin embargo, cuando ya vemos que la situación es mucho más compleja, pues sí necesitamos el acompañamiento de otro profesional. Doctora, ¿qué recomendaciones le daría a usted a los televidentes que en este momento la están viendo? ¿Qué no se les puede pasar? ¿Qué no deberían hacer y qué deberían tener súper presente con el tema de la audición? Bueno, hay unas recomendaciones muy importantes que venía pensando incluso hoy cuáles son de las impactantes que ve uno en el día a día. Uno es el volumen intenso en los gimnasios. Okay. Adicionalmente a eso, además del volumen que hay, la utilización de audífonos en el mismo gimnasio donde el volumen ya está alto. Okay. Entonces, para poder escuchar lo que yo tengo aquí en mis audífonos, tengo que ponerle suficiente volumen para poder pasar el volumen de lo que está externo. Entonces, el volumen es muchísimo mayor. En ese tipo de casos, hemos hecho pues ya varias evaluaciones auditivas y ya las audiciones ya no están tanto dentro del rango normal. Okay. La otra recomendación es, si en casita sentimos que estamos poniendo la novela y que necesitamos ponerle mucho volumen y que ya hay alguien en la casa que nos dice, está muy duro, bájale a eso, está fuerte, o ya no estás escuchando bien, esa es una alarma, ¿sí? Entonces dentro de esa alarma, o una información que se me quede por fuera. Esa es una alarma de que vamos a hacernos un examen audiológico. En el otológico hacemos exámenes desde el momento de recién nacidos en todo el curso de la vida y hacemos como todo este tipo de seguimiento. En algún momento en el que haya una reunión familiar y que se esté conversando de algo y la persona alcance únicamente a escuchar la última porción de lo que se dijo, es otro llamado de atención. Ok, ¿sí? Doctora, agradecerle primero por su tiempo, por aceptar la invitación a este programa Salud y Vida, al Canal 102, y bueno, porque desde su profesión usted le acaba de aclarar un montón de dudas a nuestros televidentes. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ustedes, nuestros televidentes, recordarles seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @canal102 Cali, y nos vemos en un próximo programa aquí en Salud y Vida.